Hoy vamos a hablar del mito de Perseo y su significado. Perseo era nieto del rey Acricio, rey de Argos, y un oráculo le había informado a este rey que un nieto le quitaría el trono y la vida. Y por eso el rey decidió encerrar a su hija, Dánae, y a Perseo, que además era hijo de Zeus, es decir, que era un semidios, en un arca y arrojarlos al mar. Las olas y los vientos fueron guiados por Céfiro, dios del viento, encomendado por Zeus, hacia un lugar donde gobernaban dos hermanos llamados Dicto y Polídectes. Dicto estaba pescando cuando en el agua vio el arca, la llevó hacia la playa y así descubrió que adentro estaban la hermosa Dánae y su hijo. Polídectes la tomó por esposa e hizo criar con todo cuidado a Perseo, aquel hijo de Zeus. Cuando Perseo pasó la adolescencia, su padrastro lo impulsó a ir en busca de aventuras y emprender alguna hazaña que le trajera gloria. El joven acordó que iba a hallar a Medusa, un monstruo al cual debía cortarle la cabeza y llevársela a aquel rey. Perseo llegó a una lejana región donde habitaban unos monstruos llamados las Gracias, que eran 3 hermanas que habían nacido canosas y que para las 3 compartían un solo ojo y un solo diente. Perseo se los arrebató cuando se lo estaban pasando. Él puso su mano y entonces se quedó con el ojo y con el diente y negoció con las Gracias que él les iba a devolver aquellos bienes tan preciados, a cambio de que ellas le mostrasen el camino hacia donde habitaban las ninfas. Las ninfas eran unos seres mágicos que tenían posesiones valiosas, unas sandalias aladas, una alforja y un yelmo de piel de perro, que cualquiera que las usase podría volar hacia donde quisiera. Así que cuando Perseo las vio, ellas le dieron sus riquezas, y así fue como Perseo ahora tenía aquellas posesiones tan valiosas, es decir, podía volar en búsqueda de la Medusa, que era una de las gorgonas. A su vez, tuvo un encuentro con el dios Hermes, el mensajero de los dioses, y así se fue a buscar a las gorgonas. Perseo entró en la cueva de las gorgonas y estaban durmiendo, y fue a buscar a Medusa. Medusa tenía la cualidad de que podía convertir en piedra a todos aquellos que la mirasen a los ojos. Así que Perseo decidió utilizar el escudo de bronce a modo de espejo. Es interesante porque los espejos en la antigüedad eran de bronce. Se llamaban speculum, y estos artefactos reflejaban la propia imagen una vez que eran muy pulidos y muy trabajados. Gracias a esta ayuda de poder mirar a través del espejo, Perseo pudo cortar la cabeza de aquella gorgona, de aquel monstruo que tenía culebras en la misma. La colocó en su alforja y salió de la cueva. En uno de sus viajes llegó a la costa de Etiopía, donde gobernaba el rey Cefeo, y vio a una joven encadenada en una roca que se internaba en el mar, y cuando se acercó vio que ella lloraba y que temblaba de miedo y de frío, y él, deleitado por su belleza, le preguntó por qué estaba ahí encadenada. Ella al principio estuvo vergonzosa, pero luego le dijo su nombre, que era Andrómeda, la hija del rey Cefeo, y que, como la madre se había jactado que era más hermosa que las ninfas del mar, ellas, enojadas, enviaron un monstruo a su país para asolarlo. Parecía que un oráculo había prometido que la liberación de ese monstruo iba a suceder en el momento en que el monstruo se comiera a la princesa. Mientras estaban conversando, salió el monstruo a las profundidades del mar y Perseo lo enfrentó. En ese momento aparecieron los padres de la muchacha que estaban llorando, y Perseo les dijo: «Mi nombre es Perseo, hijo de Zeus y de Danae.
y si ustedes me prometen darme a su hija en matrimonio, yo la salvaré. El rey dijo: no solo te daré a mi hija, sino también a la mitad de mi reino. Perseo, con la misma espada que había matado a Medusa, mató a este monstruo de las profundidades y liberó a la princesa. Así que se dispuso la boda y un gran banquete. Pero en medio de la fiesta apareció Fineo, que era el hermano del rey, a quien habían prometido a Andrómeda para que se casara con él, y reclamó la palabra del rey a su esposa. Y Perseo dijo: ¿dónde estuviste cuando había que rescatar a la princesa? Así que Fineo envió a sus hombres a luchar contra Perseo, que eran muchos, y Perseo se había acorralado, pero entonces allí sacó de su alforja la cabeza de Medusa, y todos quedaron convertidos en piedra. Así fue que Perseo pudo quedarse con Andrómeda, derrotando a sus enemigos. Pero no pudo evitar el destino, ya que una vez se realizaban unas olimpiadas, un torneo, y Perseo se presentó, sin decir su nombre. Y en el torneo había que lanzar el disco, que era una de las actividades que realizaban los griegos en las olimpiadas, en el pentatlón. Lo arrojó con tanta fuerza y tan mal destino que golpeó a un anciano que estaba sentado en las gradas, que no era otro que su abuelo, aquel que había ordenado tirarlo al mar en un arca y abandonarlo a su suerte. Así fue como se cumplió la palabra del oráculo de que su nieto le quitaría la vida. Cuando supo lo que había hecho y a quien había matado, lloró amargamente, sepultó a su abuelo y trocó el reino que había ganado al rescatar a Andrómeda por el reino que le correspondía por derecho, y así gobernó aquel reino, cumpliendo las palabras del oráculo. Este mito tiene un significado oculto que se relaciona en la juventud de Perseo, cuando va a buscar a las gracias y a través de su ingenio, es decir, a través del pensar, que es algo que se cultiva en la juventud, puede llegar hasta las ninfas. Luego, a través de su simpatía y a través de su veracidad, recibe de las ninfas lo que lo ayudarán a poder elevarse, y a su vez el mensajero de los dioses le muestra algo que no es otra cosa que el especulum, que el espejo donde uno puede verse a sí mismo. Aquí podemos ver cuántos simbolismos se encuentran en un joven que empieza a convertirse en un héroe, pero recién podrá ser el héroe que es cuando entra a las profundidades, a una cueva, y venza a alguien que tiene culebras en la cabeza. Estas culebras en la cabeza representan la sexualidad mal dirigida, la sexualidad que enturbia el pensar. Ese es el simbolismo. Y es allí donde Perseo debe evitar mirar para poder cortar esa cabeza que además enfriaba como enfría el pensar que no tiene una dirección adecuada. Y luego podrá utilizar eso que conquistó para vencer a lo que sale de las profundidades del agua, lo que sale de lo más inconsciente del alma, y así encontrar el amor. Y una vez que se encuentra el amor, uno puede realizar su propio destino. Nos despedimos con una frase de Carl Jung, que habla sobre el pasado, sobre los mitos, sobre las creencias que aparentemente el hombre civilizado ha perdido y ha olvidado. Jung nos va a decir que los mitos ahora están dentro de nosotros. Y la frase dice así: nada pertenece al pasado, ni siquiera los pactos de sangre con el diablo. Hacia afuera tal vez se haya olvidado, pero hacia adentro no. Hacia afuera se es una especie de hombre civilizado, y por dentro primitivo. En el hombre hay una parte que no está dispuesta a desprenderse realmente de los comienzos, y otra que cree haber superado hace tiempo todo eso, en todos los aspectos.